La legítima de los herederos y los herederos forzosos. 1. Concepto de la legítima. Según refiere Carlos Morales Guillén en su Código Civil Comentado, 1994, página 1365, legítima es la reserva de una porción de bienes impuesta al testador por ley, en favor de determinados herederos, llamados forzosos y de la cual porción aquel no puede disponer. De esta definición se puede extraer una serie de conceptos sin los cuales no se puede llegar a entender. Al referirse a que la legítima responde a herederos, se hace una remisión a la idea de heredero. Heredero va a ser la persona que va a reemplazar al decujus en sus relaciones jurídicas, es aquella persona que va a continuar con la personalidad del fallecido, adquiriendo una serie de derechos y obligaciones de manera universal. Todo esto debido a mantener relaciones de consanguinidad. Es de esta manera que al hablar que la legítima está instituida para los herederos, se habla que solo determinadas personas que debido a su cercanía sanguínea con el decujus tienen el derecho a una determinada parte del patrimonio. Pero, en realidad la noción de legítima no es únicamente la de un derecho o una parte del patrimonio. Al hablarse de herederos forzosos, se establece una noción aún más restringida que la de heredero. Cuando se habla de heredero forzoso, se hace mención a personas que de alguna manera se encuentran obligadas, al menos, a pronunciarse respecto a su posición con respecto a los bienes del fallecido. Esto es debido a que se ha considerado que, debido a su cercanía, esas son las personas más indicadas para continuar con los negocios del decujus, y que por lo tanto tienen un derecho a recibir una parte del patrimonio, pero, también para responder por obligaciones que hubiera dejado pendientes, razón por la cual deben al menos pronunciarse respecto a si van a recibir o no una parte del patrimonio, tal el caso de los hijos, padres y cónyuge del decujus, si es que son intimados a ello. Esta legítima va a estar establecida por ley con el objeto de poder proteger a los herederos de que el testador disponga del total de sus bienes. Esto debido a que esto podría causar un perjuicio para personas que lo necesiten. 1. Datos históricos. En un principio en Roma no existía tal cosa como la legítima, el derecho a testar era absoluto. Si bien los hijos mantenían la calidad de herederos, esto no era más que nominal, en el sentido de continuación del nombre y el apellido de la familia, Fornieles, 1958, sin implicar una continuación en el patrimonio. Esto con el tiempo fue cambiando, estableciendo que los hijos tenían derecho a recibir una parte para los alimentos, esta porción fue variando, llegando también a beneficiar a los padres del decujus con este beneficio. Justiniano, por ejemplo, en su novela 18 ya establecía una cuál era la porción legítima, 1/3 de los bienes paternos si eran menos de 4 hijos, y la mitad de los bienes si eran más de ese número. Morales Guillén, 1994, página 1363. 1. Naturaleza jurídica. La legítima es una especie de limitación a la libre disposición de los bienes que uno pueda llegar a hacer post-mortem, estableciendo un derecho de las personas más cercanas con el objeto de que no se vean afectados en caso de abusos. 1. Titulares de la legítima. Debido a que la legítima va a proteger los intereses de los más cercanos, los únicos que se van a ver beneficiados por ello son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge del fallecido, con una gran salvedad. Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos, lo que quiere decir que si el fallecido deja hijos y nietos, los únicos que tienen legítima parte de los bienes son los hijos, salvo lo que los nietos puedan llegar a recibir por derecho de representación. Si el decujus deja hijos y padres, únicamente los hijos tendrán legítima en la herencia. En ambos casos se salvan los derechos del cónyuge por su carácter particular. 1. Legítima de los descendientes. Artículo 1059. Legítima de los hijos. 1. La legítima de los hijos, cualquiera sea su origen, es de las 4/5 partes del patrimonio del progenitor. La quinta parte restante constituye la porción disponible que el decujus puede destinar a liberalidades, sea mediante donaciones o mediante legados, en favor de sus hijos, parientes o extraños. 2. La legítima de los descendientes llamados a la sucesión en lugar de los hijos es la misma que ellos habrían recibido en caso de vivir. 3. La legítima de los hijos adoptivos es la misma que la de los demás hijos. El artículo es claro a la hora de establecer cuáles son los derechos de los hijos respecto a los bienes del fallecido. Respecto del parágrafo 2 habría, además, que concordarlo con el artículo 1094, el cual establece, artículo 1094. Sucesión de hijos y descendientes. 1. La sucesión corresponde, en primer lugar, a los hijos y descendientes, salvo los derechos del cónyuge o del conviviente. 2. Los hijos heredan por cabeza y los nietos y demás descendientes por estirpe. 2.
Heredar por cabeza es suceder en virtud del derecho propio, y heredar por estirpe es suceder en virtud del derecho de representación. Cuando los que heredan son los nietos, y no lo hacen por derecho propio sino por estirpe, no reciben lo mismo que los hijos, sino que lo hacen en proporción a lo que haría su pariente premuerto. Por ejemplo, José muere, había engendrado 4 hijos, pero un falleció antes, Iván. De este hijo nacieron a su vez otros 2 hijos, por lo que la herencia se reparte entre los 3 hijos vivos de José, y la parte que le corresponderían a Iván se reparte entre sus 2 hijos. En el caso de hijos adoptivos tienen los mismos derechos que los hijos naturales, salvo el caso del artículo 1096. 1. Legítima de los ascendientes. Artículo 1060. Legítima de los ascendientes. Si el difunto no deja descendientes, ni hijo adoptivo, o descendiente de éste sino solo ascendientes, la legítima perteneciente a estos es de las 2/3 partes del patrimonio, la tercera parte restante constituye la porción disponible que el decujus puede destinar a liberalidades, sean mediante donaciones o mediante legados, en favor de sus parientes o extraños. Según lo establecido en la ley, los ascendientes heredan una cuota parte si es que el decujus no deja descendientes, siendo su cuota parte de 1/3 de los bienes, no mereciendo mayor comentario debido a la claridad del artículo. Sin embargo, se considera necesaria la cita a su vez de los artículos 1097 al 1101 para una mayor comprensión. Artículo 1097. Sucesión de los padres. Al que muere sin dejar hijos ni descendientes suceden el padre, y la madre o el que de ellos sobrevive, salvos los derechos del cónyuge o conviviente. Artículo 1098. Exclusión del padre o de la madre. Sin embargo, el padre o la madre no heredan al hijo reconocido después que murió, excepto si él había gozado de la posesión de estado en vida. Artículo 1099. Sucesión de otros ascendientes. 1. Al que muere sin dejar hijos u otros descendientes ni padres, suceden los ascendientes más próximos en grado, por partes iguales, aun siendo de líneas distintas. 2. Se salvan los derechos del cónyuge o conviviente superstite. Artículo 1100. Sucesión del adoptante. El adoptante sucede al hijo adoptivo que muere sin dejar descendientes, ascendientes ni parientes colaterales hasta el 2º grado. Artículo 1101. Exclusión del adoptante. Sin embargo, el adoptante queda excluido de la sucesión si, existiendo juicio para revocar la adopción por un hecho imputable a él, la sentencia revocatoria se pronuncia una vez muerto el adoptado. Según se observa, las reglas con claras en cuanto a su comprensión. 1. La legítima del cónyuge superstite y del conviviente. Artículo 1061. Legítima del cónyuge. Si el difunto no deja descendientes ni hijo adoptivo, ni ascendientes, la legítima perteneciente al cónyuge es de las 2/3 partes del patrimonio, la tercera parte restante constituye la porción disponible que el decujus puede destinar a liberalidades, sea mediante donaciones o mediante legados, en favor de sus parientes o extraños. El caso del cónyuge es particular en cuanto a la legítima. La redacción de este artículo da a entender que existe prelación de derechos de los hijos por sobre el cónyuge, entrando los derechos de los hijos por sobre los del cónyuge. Sin embargo, según se podrá ver con mayor detenimiento en el punto 9, el cónyuge también va a tener una parte legítima respecto de los bienes aún en caso del decujus deje hijos. Además, debe hacerse una anotación en cuanto a los bienes que el cónyuge tenga por derecho propio, según establece el Código de las Familias, en su artículo 204. El matrimonio se desvincula por el fallecimiento de uno de los cónyuges. Una vez se produce la desvinculación se produce la ruptura de la comunidad ganancial. Artículo 198 Incorporated, lo cual da paso a que el cónyuge pueda pedir su parte del patrimonio, y después realizarse la división de la herencia. 1. Requisitos para la sucesión del cónyuge sobreviviente. Si bien el código no establece cuáles son los requisitos, se tiene que debe encontrarse dentro de los límites que establece el Código de las Familias para el reconocimiento de matrimonio o uniones de hecho. La única salvedad se da en los casos en los cuales se celebra el matrimonio cuando uno se encuentra enfermo, y la muerte se da lugar por la enfermedad, dentro de los siguientes 30 días a la celebración del matrimonio. Asimismo, el Código Civil, artículo 1107, establece la exclusión por motivo de separación. Sin embargo, el Código de las Familias ha dejado de establecer a la separación, razón por la cual tales numerales han perdido vigencia a la práctica. 1. La sucesión legítima mixta. 1. La legítima entre cónyuge e hijos. Artículo 1062. Concurrencia del cónyuge con hijos. Si el difunto ha dejado uno o más hijos y cónyuge, la legítima de todos ellos y la porción disponible es la misma señalada en el artículo 1059.
Como se ha mencionado antes, la redacción del artículo 1061 es correcta al dejar a entender que existe prelación de los hijos, siendo que aún en caso de concurrencia de hijos, el cónyuge este aún tiene derecho a una cuota parte, siendo esta igual a la que tendrían cualquiera de los otros hijos. 1. La legítima del cónyuge y ascendientes. Artículo 1063. Concurrencia del cónyuge con ascendientes. Si el difunto ha dejado uno o más ascendientes y cónyuge, la legítima de todos ellos y la porción disponible son las señaladas en el artículo 1060. Al igual que en el caso anterior, si hay concurrencia, los derechos del cónyuge son iguales a los de los herederos con los cuales concurre. Este artículo resulta un añadido inútil del código, ¿por qué? Si uno hace una lectura concurrida de este artículo con los artículos 1060 y 1061 verá que no establecen más que una diferencia casuística. Si el decujus no deja descendientes, entonces ingresan los derechos de los ascendientes de 2/3 de los bienes, artículo 1060, con lo cual los derechos del cónyuge también van a ser de 2/3 de los bienes, artículo 1061, con lo cual lo único que hace el artículo es establecer que no existe preferencia del uno por sobre el otro, lo que de por sí en ninguna otra parte estaba establecida. 1. Liberalidades del decujus respecto de sus bienes. Como la legítima establece la parte que no puede disponer, se tiene que una vez esta está determinada, todo lo demás que queda es la parte que sí puede disponer de cualquier forma, siendo que en caso a que se sobrepase la misma puede ser reducida hasta la parte disponible. En caso de no tener herederos forzosos, entonces puede disponer de la totalidad de sus bienes, artículo 1065. Libre disposición de bienes por el decujus. No teniendo ningún heredero forzoso, el decujus podrá disponer libremente de la totalidad de su patrimonio por actos entre vivos o en testamento. 1. De la nulidad de los actos contrarios a la legítima. Si una persona pretende modificar la legítima de los herederos, entonces esa disposición es nula de pleno derecho, artículo 1066. Nulidad de las modificaciones y pactos, y de las cargas y condiciones sobre la legítima. 1. Es nula toda disposición testamentaria por la cual se modifica o suprime la legítima de los herederos forzosos, o se imponen cargas o condiciones sobre ella. 2. Es igualmente nulo todo contrato, celebrado antes de abrirse la sucesión, que modifique, suprima o imponga cargas o condiciones a la legítima de los herederos forzosos. 1. Particularidades de la sucesión por legítima. Debido a que la legítima ha sido creada con el objetivo de amparar los derechos de los herederos, esta no puede ser modificada por ninguna manifestación de la voluntad, y si alguna disposición testamentaria pretende modificarla es nula, como hemos visto, y si debido a una mala observancia o un error del testador entonces esta disposición puede ser modificada, reducida, etc., todo con el objeto de no perjudicar a quienes se encuentran amparados por estos artículos.